Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, con un enfoque especial en nuestros artistas turcos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado esperando y pidiendo que analicemos. Vamos a sumergirnos en la reacción de Hande Erçel ante los rumores que involucran a Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El título del vídeo de hoy es Hande Erçel reacciona a Kerem y Demet, ¿qué escuchó? Y créanme, hay tela para cortar. Prepárense para un análisis detallado, lleno de especulaciones, información y, por supuesto, nuestro toque personal. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Son ustedes quienes hacen que este canal crezca, y estamos muy agradecidos por su apoyo. Bueno, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La noticia bomba, o mejor dicho, el murmullo que ha estado circulando por los medios y las redes sociales, es la supuesta reacción de Hande Erçel ante los rumores de un posible romance entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron una relación que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Por eso, cualquier noticia que involucre a Kerem y una nueva figura sentimental, especialmente una tan popular como Demet Özdemir, inevitablemente genera un gran interés y, por supuesto, muchas preguntas sobre cómo podría sentirse Hande al respecto. Los rumores comenzaron a tomar fuerza hace unas semanas, con avistamientos de Kerem Bürsin y Demet Özdemir en eventos sociales y, lo que es más importante, en lo que parecían ser citas privadas. Las imágenes y los rumores de pasillo se multiplicaron, y el fandom, como era de esperar, se dividió entre los que apoyaban esta nueva posible pareja y los que todavía deseaban una reconciliación entre Kerem y Hande. En medio de toda esta vorágine mediática, lo que todos estábamos esperando era la reacción de Hande Erçel. Y parece que finalmente hemos tenido algún indicio. Según diversas fuentes y reportes de prensa turca, Hande Erçel habría sido cuestionada por los paparazzi sobre estas especulaciones. La reacción, según describen, fue de una discreción notable, pero con una pizca de lo que algunos interpretan como incomodidad o incluso decepción. Se dice que cuando se le preguntó directamente sobre Kerem y Demet, Hande habría mantenido la calma, pero con una expresión facial que algunos fans más observadores interpretaron como un gesto de sorpresa o de saber algo que los demás no. No hay declaraciones explosivas, no hay confirmaciones ni negaciones categóricas, y eso, amigos míos, es lo que alimenta aún más la especulación. Los reporteros, siempre ávidos de una primicia, intentaron obtener más detalles. Se dice que Hande respondió con evasivas, diciendo algo así como, no estoy al tanto de eso, o espero que todos sean felices. Frases cortas, educadas, pero que, insisto, pueden leerse de muchas maneras. Para algunos es la actitud de alguien que ha pasado página y solo desea lo mejor para su expareja, mostrando madurez y respeto. Para otros, esa aparente indiferencia podría esconder sentimientos más complejos, quizás una punzada de celos, una sorpresa ante la rapidez con la vida amorosa de Kerem, o simplemente el malestar de ver su pasado relacionado con su presente de una manera tan pública. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación larga y muy mediática. Cuando terminaron, hubo mucha especulación sobre las razones, y aunque ambos siempre fueron muy respetuosos y amables en sus declaraciones públicas, es innegable que una ruptura de ese calibre deja huella. Por lo tanto, es natural que los fans se pregunten cómo se siente Hande al ver a Kerem involucrado sentimentalmente con otra actriz conocida. Algunos medios de comunicación turcos incluso han ido más allá, especulando sobre el que escuchó Hande. ¿Escuchó algo específico que la hizo reaccionar de esa manera? ¿Algún comentario de amigos en común? ¿Alguna noticia que le llegó de primera mano? Es un territorio pantanoso el de la especulación, pero es innegable que la imaginación colectiva se dispara. Por otro lado, no podemos ignorar la popularidad de Demet Özdemir. Ella es una actriz talentosísima y muy querida, conocida por su papel en Erkenci, entre otras producciones exitosas. Si bien Demet y Kerem son compañeros de profesión,
Y han coincidido en eventos, la aparición de rumores de una relación entre ellos tomó a muchos por sorpresa. La comparación entre Ande y Demet es inevitable, y esto solo añade más leña al fuego del interés público. Hay quienes defienden que la reacción de Ande es la de una persona madura que ha seguido adelante. Argumentan que es normal que las personas se separen y busquen nuevas relaciones, y que Ande, como profesional y como individuo, está en su derecho de mantener su privacidad y de no hacer comentarios sobre la vida amorosa de su expareja. Su deseo de felicidad para todos podría interpretarse como un gesto genuino de buena voluntad, deseando paz y alegría a Kerem, a Demet y a ella misma. Sin embargo, no podemos obviar la intensidad del fandom de Ande Kerem. Muchos de ellos todavía sueñan con una posible reconciliación. Para ellos, cualquier noticia que aleje a Kerem de Ande es un motivo de tristeza, y la reacción de Ande, aunque discreta, puede ser vista como una confirmación de que la noticia le ha afectado de alguna manera. Han analizado sus gestos, sus palabras, incluso sus publicaciones en redes sociales en busca de alguna señal oculta. ¿Ha habido algún like o unfollow sospechoso? ¿Alguna historia en Instagram que pueda interpretarse como un mensaje velado? El fandom está atento a cada detalle. Lo que es claro es que Ande Erçel es una figura pública muy observada, y cualquier mínima manifestación suya ante este tipo de rumores se convierte en noticia. Su profesionalismo y su manera de manejar la prensa siempre han sido admirados, y en esta ocasión, parece que ha optado por una estrategia de discreción y elegancia, pero sin dejar de generar el debate. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Es difícil afirmar con certeza qué piensa o siente Ande Erçel. Lo que sí podemos decir es que la noticia de Kerem y Demet ha generado una onda expansiva, y la reacción de Ande, por sutil que haya sido, ha sido el epicentro de esa onda. Su respuesta o la falta de una respuesta contundente ha permitido que los rumores sigan vivos y que los fans sigan teorizando. ¿Podría haber escuchado algo que la sorprendió? Es plausible. En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan. Quizás se enteró de manera inesperada, o tal vez le llegaron detalles que no esperaba. Su expresión facial, descrita por algunos como desconcertada o pensativa, podría indicar precisamente eso, una sorpresa ante una situación que no anticipaba. También existe la posibilidad de que Ande simplemente esté siendo una persona madura y respetuosa. Ha pasado página, está enfocada en su carrera y en su vida personal, y no quiere dar pie a especulaciones o alimentar polémicas innecesarias. Su deseo de felicidad para todos podría ser una declaración sincera de alguien que ha reflexionado sobre su propia experiencia y que ahora desea lo mejor para quienes la rodean, incluso para su expareja y su posible nueva pareja. Lo que sí podemos destacar es la habilidad de Ande Erçel para manejar situaciones delicadas. A pesar de la presión mediática, ha logrado mantener la compostura y ofrecer una respuesta que, si bien no satisface la curiosidad de todos, al menos evita generar un escándalo mayor. Su imagen pública sigue siendo impecable, y eso habla mucho de su profesionalismo y de su inteligencia emocional. En resumen, la reacción de Ande Erçel ante los rumores de Kerem Bürsin y Demet Özdemir ha sido discreta pero significativa. Se dice que al ser preguntada, mostró una reacción que algunos interpretan como sorpresa o incomodidad, aunque sus palabras fueron genéricas y deseando felicidad para todos. Esta respuesta ha alimentado la especulación y ha generado un intenso debate entre los fans, quienes analizan cada detalle en busca de respuestas. Si bien es imposible saber exactamente qué piensa Ande, su reacción, o la ausencia de una declaración contundente, demuestra su habilidad para manejar situaciones complejas con elegancia, manteniendo a la vez el interés del público. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado los rumores, hemos analizado la supuesta reacción de Ande Erçel y hemos explorado las diferentes interpretaciones que han surgido. Como siempre, esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son nuestro mayor tesoro. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de Ande fue genuina sorpresa, o simplemente una respuesta diplomática? ¿Piensan que debería pronunciarse más al respecto? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, y si aún no lo han hecho, * suscribirse al canal para formar parte de nuestra creación.
Comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.